que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Dios te bendiga, mi hermano. Es una bendición estar nuevamente en tu programa Tu Respuesta. El Señor quiere bendecirte hoy. Hoy, este día, Dios tiene una respuesta para ti. Dice su palabra, si usted está enfermo, no moriremos. Oiga esto, no moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas de Jehová nuestro Dios. Estamos en tu programa Tu Respuesta, donde escuchamos el testimonio de muchos hermanos que Dios les ha dado respuesta. Esta mañana, este día, puede Dios darte tu respuesta. Hoy vamos con una segunda parte. Escuche esto. Estábamos en el primer programa de Tu Respuesta y escuchamos muchos milagros, muchas bendiciones que Dios le ha dado a nuestra hermana pastora, Rebeca, pues un hogar exitoso, sirviendo en la obra de Dios con un proyecto social, espiritual, una iglesia, hasta allá, hasta Hilo Vasco, con sus hijos exitosos, 3 profesionales. Y todo esto ha sido para la gloria del Señor, para honrar el nombre del Señor, pero también sabemos que no ha sido nada fácil, ¿verdad, hermana? Hermana Rebeca, ¿qué tal? Cuéntenos cómo ha estado. Bueno, pues el testimonio cada día, como nosotros sabemos, ¿verdad?, que sigue en los hechos de Jesús. Amén. De modo que cada día que sucede es un nuevo milagro, una nueva oportunidad para nosotros de estar bien con el Señor, de alcanzar un mejor nivel espiritual y de perfeccionar cada día nuestra vida. Amén. Ponga atención, vamos a comenzar con el testimonio de mi hermana Rebeca y vamos a escuchar lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, hermano, la vez pasada les contaba en la primera parte de cómo fue que el Señor nos hizo el llamado. Recordé la promesa que había hecho a mi Señor al haber sanado a mi hijo y le dije que estaba dispuesta a todo. Cuando nos invitan allá a pastorear, allá al pueblo de Hilo Vasco, hermano, resulta que se vinieron muchas cosas. En primer lugar, pues las empleadas de nuestra empresa dijeron que nos iban a acompañar hasta allá. Yo hasta les ofrecí un aumento para el pasaje, alimentación y que salieran más temprano. Todo iba bien, pero de repente cambiaron de parecer y dijeron que ya no me iban a seguir. Allí yo estaba en un grave problema, pues no estaba preparada para indemnizar a tantísimo personal que había estado con nosotros desde el inicio. Entonces le digo yo, Señor, ¿y hoy cómo voy a hacer? Para esto no me había preparado. Ya estaba lista para irme para Hilo Vasco. ¿Y cómo voy a indemnizar a estas personas? Según lo que dice la ley del trabajo, pues que yo no los puedo obligar. En eso estaba cuando baja una señorita y entonces estaba hablando. Yo había llevado a una sobrina allí a trabajar para que me atendiera a los niños cuando yo no estaba y que me despachara el personal y luego ella se iba. Era parte del staff de trabajadores. Y entonces me dice ella, fíjate que mi mamá tiene una hija que le está dando demasiado problemas y tú sabes, la muchacha se había descompuesto por completo. Y entonces le digo yo, qué barbaridad, qué abuso comete él con Esther, porque así se llama, ¿verdad? Mi prima. Y entonces sí le digo, qué terrible. Y pensar que allí no hace nada, porque bueno, solo estar de haragana y estar esperando a que otros trabajen por ella. Pero yo vi que cruzó la muchacha y se fue, y de repente bajaron todos en un conjunto. Y entonces empezaron a ultrajarme, me dijeron de todo. Y entonces que yo era una abusera, y yo no entendía, y hasta unas palabras bien soeces, insultaron a toda mi familia, a mis hijos. Y entonces les dije yo no entiendo qué pasa. Sí, usted dijo que nosotros somos unas abusivas, unas aprovechadas, que nosotros somos unas haraganas, y usted sabe que como le hemos servido. Y yo les digo, ¿y quién les dijo eso?
Y ya no me dijo la señorita que les había informado eso, y le digo, no, yo estaba hablando con mi sobrina y ella me estaba contando acerca de su hermana que estaba cometiendo esto y estos errores, y yo le decía qué barbaridad, pero era una conversación familiar que nosotros teníamos. Sí. Al ellas ver eso, se sienten tan avergonzadas, y como también según el Código de Trabajo dice que no me pueden faltar al respeto ni a mi familia ni nada, porque me pierden sus derechos. Pero yo no les dije nada, sino que ellas simplemente me dijeron, perdone, doña Rebeca, perdónenos, ahorita mismo vamos a agarrar nuestras carteras y no nos debe ni 5 porque sabemos que nosotros hemos faltado a la ley de trabajo. Y se fueron sin indemnización ni nada. Entonces así fue como el Señor me resuelve, ¿verdad? Ese problema que tenía. Problema muy grande, porque problema muy grande. Si eran muchas empleadas, ¿de dónde sacar dinero? Sí, y si no hay dinero, hay demandas. Y rápido. Wow, sí. Y entonces ellas mismas renunciaron a todo. Yo no les dije nada, yo simplemente estaba como en shock. Pero bueno, así fue. Recuerdo cuando partimos para Hilo Vasco, yo les dije a mis hijos, ya está todo listo, el último viaje, así es de que nos vamos, despídanse de la casa, no tienen por qué ustedes sentirse tristes, pues Dios nos necesita, Él ha sido el que nos ha dado la vida, el que nos dio esta empresa, el que dio todo, así es que nosotros vamos contentos a servirle donde nos necesita. Amén. Y dijeron sí. A mí me dio tristeza verlo por el retrovisor, sí, que vi a mis hijos, cuando yo vi a mis hijos, y arrancó, ¿verdad?, el auto, y entonces ellos escondidas así en la ventana le hacían a la casa, despidiéndose de la casa. Pero bueno, al final llegamos allá, nos fuimos acomodando, vivíamos en unas condiciones bien tristes porque para estar cerca de la iglesia rentamos una casa donde no nos perdiéramos, porque nunca habíamos ido a Hilo Vasco, y entonces fuimos a parar a una casita chiquita que tenía una gran finca, y ahí al fondo tenía el sanitario y de todo tipo de animal, y bueno, pero bendito sea Dios, mis hijos nunca se quejaron ni nada. Pero ahí viene, antes de eso, unos días antes, cuando ya estaba alistándome para ir a Hilo Vasco, me comienza una inflamación en todas partes. Se me inflamó la cabeza, se me inflamaron los órganos, se me inflamó todo y empecé a morir. Y entonces me llevaron a todas partes y no definieron con scan y con todo, y no supieron qué hacer hasta que mi mamá pues me llevó donde una turista. Y el hombre lo único que me podía hacer era poner a un señor que me estuviera dando masaje en los pies para medio relajar mi dolor, porque era un dolor horrible. Y en ese entonces comenzaba a salir el dichoso noni, que lo vendían carísimo, como que si era agua de oro, y mi mamá me lo tenía que comprar, y diariamente me tenía en esa clínica para poder yo sobrellevar esa situación. Hasta que hubo un día pues que yo le dije a mi mamá, ya suficiente, mamá, así es que déjeme mejor morir. Me llevaron a casa, todavía teníamos la fábrica, estaba en un cuarto que yo había adecuado allí, me acosté. En eso ya habían llegado los hermanos a orar por mí, ya todo, ya definitivamente yo ya me estaba despidiendo, cuando de repente me quedé sola. Y entonces, como pude, porque ya no me podía levantar, me fui resbalando a la orilla de la cama y caí en cara, de rodillas, y le dije, Señor, hay una cosa que se me ha escapado. Nunca me había dolido la cabeza, y hoy que me duele, te quiero dar gracias por toditos los años, Señor. 40 años, Señor, de nunca dolerme la cabeza, porque yo no padezco de dolor de cabeza. Gracias, Señor. Y sentí un gran alivio en mi cabeza. Luego le dije, gracias, Señor, por estos brazos
que siempre, Señor, tú me lo diste, he podido hacer muchas cosas, además de servirte y de todo. Y ¿sabes qué, Señor? Gracias por mi brazo. Y así me fui bajando hasta que le di gracias por mis pies. Hermano, cuando yo le dije eso, y era como un círculo que me iba corriendo de fuera, y cuando le terminé de dar gracias por lo que me estaba pasando, gracias porque me duelen los pies, pero antes no me dolían, y por ese tiempo te doy gracias, por el tiempo que no me dolieron, y gracias por esta enfermedad, porque me ha hecho agradecerte todo lo que me has hecho en mi vida. Hermano, quedé completamente sana. Gloria a Dios. Hay una palabra, dice, dar gracias a Dios en todo. Usted estaba viviendo ese versículo, creo yo. Oiga, da gracias a Dios en todo. Como que no nos gusta, ¿verdad? Sí. Pero como que Dios se glorifica en esa palabra, Dios se glorifica en ese momento donde le honramos a Él, como dijo el apóstol Pablo, sé adorar al Señor cuando hay y cuando no hay. Qué bendición que usted comenzó a dar gracias al Señor por el tiempo que no le había dolido y ahora porque le dolía, ¿verdad? Sí. En el mundo de la lógica, me imagino que en el mundo de la salud eso no va con la palabra. Sí, correcto. Pero usted comenzó a honrar al Señor y el Señor se glorifica en ese momento. ¡Qué bendición! Porque hoy solo nos quejamos. Hoy en día la naturaleza humana, ¿verdad? Solo nos quejamos por todo y no reconocemos. Escuchaba, incluso a su hija escuchaba estar en el hospital. Y pues ella comenzó a dar gracias por la vida, a dar gracias. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Comienza usted a dar gracias por cada parte de su cuerpo y el Señor comienza a hacer la obra. Sí, conforme le fui dando gracias por las partes de mi cuerpo, iban siendo sanas. Después de eso, ya más adelante, vengo y, bueno, en las empresas para atender la tela, para poder cortar los moldes, hay dos ganchos así de hierro donde se pone una barra y en esa barra va incrustado el rollo de tela, pero son unos rollos de tela grandes, pesados. La persona que me iba a ayudar no había llegado y el trabajo se nos estaba escaseando, era necesario cortar. Era urgente. Entonces, como pude, me subí eso a los hombros y agarré eso. Pero donde teníamos la mesa de corte había un árbol de mango. Y entonces cuando yo vengo y le hago así para poner el rollo, hermano, rebota la punta del caño donde iba montada la tela y me giró completamente con todo el rollo y me tronó la columna. Santo. He tirado el rollo al suelo, que yo no entiendo cómo no me golpeó. Pero a partir de ese momento, hermanos, así sí, literalmente, como dicen, que ven cuatro patas. Eran unos dolores horribles y yo andaba de rodillas así gateando iba al baño y gateando iba a todas partes porque no podía ni siquiera sentarme. Y entonces recuerdo que ese día teníamos casa célula en la casa y así ya tenía yo como 15 días de andar gateando. Entonces dijeron los hermanos, hagamos la casa célula donde mi hermana Rebeca para alegrarla un poco. La cosa es que le dije yo a mi esposo, mira, subime a un sofá como podás, porque ahorita voy a dar unos grandes gritos de dolor cuando me movas. Pero así cuando ya vengan los hermanos, yo ya estoy sentada, ya no voy a hacer un espectáculo. Y así fue, mi esposo me sentó y empezaron a llegar los hermanos y todos allí bien contentos. Se llevó a cabo la alabanza, la predicación, todo eso, la meditación y las oraciones. Al final, nosotros dábamos un refrigerio y les dije a los hermanos, espérense hermanos, porque falta darles el refrigerio. Y me levanté y les anduve repartiendo el refrigerio. Y todos los hermanos se me quedaban viendo extraños, pero yo no entendía por qué. Y era que ya el Señor me había sanado la columna. Gloria a Dios, qué bendición. Y volví nuevamente. Fue otro milagro, hermano. Qué bendición. Vamos para Hilo Vasco. En Hilo Vasco, la cuestión económica comenzó a apretar. Entonces mi esposo fue necesario que trabajara, fuera a buscar un trabajo. Ya no teníamos la empresa, buscó un trabajo.
Y porque se nos estaban acabando los pocos recursos que ya nos quedaban de la empresa que teníamos. Y le dije yo al Señor, Señor, dale permiso a mi esposo. Pero por eso a veces es necesario uno hablar con sabiduría. Amén. Y entonces si viene y le digo yo, y me tendí al suelo y le dije yo, por favor, Señor, ábrele unas puertas de trabajo a mi esposo, Señor. Mira que está desesperado como padre de familia, está desesperado como esposo, que no puede suplir las necesidades. Por favor, Señor. ¿Y sabes qué? Yo me voy a dedicar a cuidar tu grey, tus ovejitas. Amén. Y Él lo va a hacer los días que no trabaje. Déjame, si tú recibes, que sea yo la que me encargue mientras mi esposo trabaja, Señor. Entonces le dije yo, aquí estoy aunque me muera. Amén. Y entonces al decir esas palabras yo no sabía que me estaban. Apenas me levanté, a mi esposo le sonó el teléfono y casualmente alguien le habla así de la nada y le dice, Manuel, venite que te tenemos un trabajo en el instante. Gloria a Dios. Entonces dije, dando respuesta al Señor en ese momento. o sea que el Señor me ha tomado en cuenta mis votos. Así es que voy a empezar a encargarme de la iglesia y comienzo al 100% en la iglesia, 100%. Pero estando en ese 100% en la iglesia, hermanos, llegaba un hermano allí a congregarse de vez en cuando que nosotros, era carismático realmente y le gustaba la de predicación de nosotros y llegaba allí a calentarse. Pues un día en una oración me dice, hermana Rebeca, fíjese que hay una familia, me dice, que viven abajo de las gradas de la casa. La casa de ellos era inmensa, pero ellos estaban y eran hombres bien fuertes y una muchacha bastante fuerte y su papá y su mamá. En total eran 5 y me dicen, ellos me dicen son católicos, pero fíjese que están abajo de una grada porque el diablo no los deja poseer la casa. ¿Cómo le digo? Fíjese, me dice que van trapeando y donde ellos van trapeando van quedando unos pasos, me dijo, llenos de lodo, como que si fuera, me dijo, heces, un gran mal olor y podrido, y ellos limpian y no ven quién va dejando eso, pero ahí van ensuciándoles la casa y a la muchacha le agarran unas cosas que entre 7 personas no la pueden dominar. Santo Dios. Entonces me dijo, ¿cree que puede ir a orar por ellos? Entonces le digo a mi esposo, ¿qué decís? Y me dice, voy a ir yo. Pero de repente me habla mi esposo de dónde he ido, de dónde están, y me dice, Rebeca, venite, porque esto está serio. Venite, por favor. Yo no sabía por qué. Pero bueno, empecé a caminar. Cuando yo empecé a caminar por aquella calle, yo sentí que una mano se me puso aquí y no me dejaba pasar. Pero en guerra espiritual y reprendiendo, Amén, llegué hasta la casa. Les presenté el mensaje del Señor Jesús, les expliqué todo lo que había sucedido y todo eso, y ellos reciben a Cristo. Gloria a Dios. Y fueron liberados. Amén. Dios. Empezamos inclusive a entrar a todos los dormitorios y todo bien bonito. Pero a mi esposo lo había invitado otro pastor y le dijo, mire, tráigase a la pastora y a sus hijos. Se han ido hasta Hilo Bajo, ustedes han de extrañar salir, pasear, vénganse. Porque yo tengo 2 lanchas y nos vamos a ir en la lancha a una isla. Ah, qué Mira bendición. qué bonito y todo eso. Y me dice mi esposo, pobrecita esa gente, ¿cómo ha estado? Me dijo, allí atrapada por Satanás. Invitémosla y llevémosla. Y le vamos a decir al hermano que lleve otra lancha y que vamos a poner el combustible. Y dije yo, está bien. Pues nos entramos, hermano, más de 1 hora en esa lancha al llegar allá, ¿verdad? A una isla donde vivía una persona como ermitaña, que bien raro porque había puesto un montón de estacas con unas cabezas de muñecas y bien feo. Entonces, de repente, el hermano que nos había invitado nos llama y nos dice, vengan, hermanos. Sí, le dimos, vimos que había encendido fuego, había puesto unas varas y unos pescados. Y nos dice, así es como Jesús hizo Amén. el pescado cuando vio
que estaban sus discípulos pescando y no habían pescado nada. Pruébenlo como es. Y yo me le quedé viendo porque realmente no le vi, quizás a lo que yo estaba acostumbrada, a las normas de higiene. Sí. Más que el hermano añadió y dijo, para que quede rico el pescado no hay que sacarle ni las tripas, ni la escama, ni nada. Así se pone. Directo del agua al fuego. Sí, entonces yo dije, que esto es, qué raro, ¿verdad? Por no decirle la palabra Sí. que pensé más terrible, más Sí. asqueroso, esa era la palabra. Correcto. Entonces sí vino el hermano y con una gran delicadeza agarró de la panza del pez un pedacito de carne y a la primera que se lo dio fue justo a mí. Me lo dio y me dijo, hermana Rebeca, pruebe lo que sintieron los discípulos cuando comió el pescadito que el Señor Jesús le había asado. Y lo agarro yo. Además que lo tenía como asco, pero no era porque era malo, sino que porque no estaba acostumbrada. No era ni de la parte de la cabeza ni de nada. Y entonces yo me lo eché y yo no le sentí nada, solo me lo tragué. Yo no lo estuve saboreando. Hay una espina que tiene el pescado que es como en esta forma, así como de hélice. Sí. Que yo no sé cómo fue, pero se trabó de lado a lado. Cuando se trabó de lado a lado, empecé a asfixiarme. Entonces el hermano me empezó a dar las tortillas y como las tortillas que llevaba eran duras de un día antes, ¿verdad? Y ahí las iba a tostar, me dijo él, casi ni las mastique, medio la mastique y tráguese la hermana Rebeca para que le baje, tráguesela. Y yo me la tragaba y me lloraban los ojos cuando me bajaba aquello con el gran dolor y la espina solo giraba. Al final ya yo me estaba desvaneciendo. Ella me estaba desvaneciendo y le dije, Señor, le dije, me acabas de sanar y me has traído a esta isla para matarme en una isla. Santo Dios. No comprendo, Señor, pero en fin, que se haga tu voluntad. Y en ese momento, cuando ya iba cerrando los ojos, salió de mí, hermano, un estornudo, pero con tal fuerza que cayó la espina como hélice. Y el hermano dijo, qué raro, dijo, ¿y por qué este tipo de espina? Y se quedó, bueno, a todo esto, ya no pude hablar. Nos subimos a la lancha, eché a perder el viaje, por supuesto. Me llevaron al hospital y en el hospital de emergencia me metieron porque vieron que iba grave. Entonces me dijo, señora, ¿a qué se dedica? Ya solo le podía decir yo. Había perdido hasta la voz. Sí, y canto, pero sin voz, solo era un silbido. Y me dijo, ya no lo va a hacer, porque ya las cuerdas vocales solo son dos, y son como pelitos. Son las únicas que no se pueden reparar en el cuerpo. Cualquier cosa se le puede reparar, pero esto no, porque es imposible. Una ya se le cortó, y la otra está sangrando, está a punto de reventarse. Entonces ya ni ese granido que hace va a ser. Así que usted quedó muda. Y bueno, me fui para la casa y todo, y ya era muda. Entonces, era como, el día domingo, era el día de culto. Le dije yo a mi esposo, mira, antes que se termine de reventar la otra cuerda vocal, ponga en todo volumen el micrófono y yo me quiero despedir de los hermanos. Entonces, así como estaba con el graznido, empecé a decirles, hermanos, quiero decirles que ya no voy a poderles predicar. Pero qué galán que así como usted me está oyendo. No, si era un graznido. Y de repente una fuerza de adentro de mí salió y de esta forma lo dije. Pero aunque me muera, seguiré predicando el evangelio. En ese instante, delante de los hermanos se me soldaron las dos cuerdas vocales y volví a... ¿Nuevas? Porque una ya estaba, dijo el doctor, ya cortada, la otra sangrando, y Dios dando respuesta Amén. A ese momento tan difícil. Alguien puede decir, algo sencillo. No, cuando uno está uno tiene que ponerse en los zapatos de otra persona, pero hay cosas que solo la persona puede entender. Así es. Hay dolores, dificultades que solo la persona, tal vez usted está pensando y dirá, mi familia no me comprende, la iglesia no me comprende, pero hay alguien que sí te comprende.
Ese es el Señor Jesucristo, que Él te entiende. Estamos escuchando el testimonio de hermana Rebeca, que en cada momento de su vida, en cada dificultad de su vida, el Señor dando una respuesta. Dando una respuesta. ¿Pero por qué? Porque una servidora de Cristo. Pero a pesar de servir al Señor, siempre hay dificultades. Siempre. Qué bendición, hermana. ¿Verdad? Solo me pone a pensar dejar su casa, hermana. Irse para otro lugar con los niños pequeños, ¿verdad? Porque hoy en día pues hay muchos pretextos, ¿verdad? Está lloviendo, el sol, ¿verdad? A veces se van a enfermar los niños. Tanto pretexto pequeño y uno ya no sirve al Señor. Se detiene. Y uno dice, cuando haya tiempo o cuando ya esté el niño grande, pero qué bendición que usted con su esposo agarran valor. Y dice, vamos a servir, vamos a creerle, y se va en contra de la corriente. Dejar una empresa, hermano. En el mundo de emprendedores, empresarial, dejar una empresa por lo que todos luchan, ya están luchando, viendo cómo abren una empresa, y en estos momentos dejarlo en manos de Dios y irse al llamado de Dios que el Señor les hace, ir a servir, es algo, hermanos, que es increíble, es de admirar, pero ahí solo Dios puede hacer eso. Amén. Y qué bonito que el respaldo de Dios ahí en cada dificultad con ustedes. Así es. En ese entonces, hermano, me descubren que me está dando un cáncer invasivo. Señor. Y estoy dando este testimonio porque no importa cuál sea la enfermedad que sea, yo he experimentado todas las enfermedades imposibles y de todas el Señor me ha sacado. Gloria a Dios. Me da el cáncer invasivo y me empieza a salir pelota aquí, en todas partes pelotas. Y en el busto. Entonces me examinan y todo y dicen, es un cáncer. Pero lo más grave es el del busto. Así es que hay que quitar el busto. Entonces llego a esa operación, siempre en oración y sirviéndole al Señor, ¿verdad? Incluso se me cayó todo el pelo, hermano, quedé calva, y los hermanos, como no me veían así porque usábamos mantilla, cuando me vieron así con el pelo corto, me juzgaron, me criticaron porque me había quitado el pelo, porque allí en la iglesia no es muy permitido eso. Sí. Y entonces, pero ellos no sabían por lo que yo estaba pasando. Cuando viene el doctor, después de operarme, me dice él, te tengo una buena noticia. El cáncer estaba encapsulado, no se había regado, entonces te lo he podido sacar, y entonces, por completo. Así es de que ven, porque vamos a ver en qué etapas están para ponerte la quimioterapia. Bueno, entonces fui, y cuando ya fui a la respuesta, como 28 días después, el doctor me dice, cuídate mucho. Cuando dijo cuídate mucho, dije yo, Dios mío, estoy podrida, ya no me van a hacer nada. Y le digo, ¿no me va a poner la quimio? No. Dios bendito, ya estoy desahuciada. Y me dijo, es que fíjate, yo no sé qué pasó, pero no es cáncer. No tienes cáncer, estás sana. Gloria al Señor. Me sana el Señor de Santo cáncer Dios. también. Entonces, hermanos, esas son las cuestiones que van pasando. Y como le conté en un testimonio de la vez pasada, que me dio sarcoidosis pulmonar. Esa enfermedad es rara, es incurable y solo da en Europa, y me viene a dar a mí. Santo Dios. Y entonces en el testimonio, cuando testifiqué aquí, les contaba que cómo pues había sido esto de la sarcoidosis, un dolor que te destruye los nervios desde la coronilla hasta la planta de los pies, y te duele el cuerpo porque está destrozado, los órganos destrozados, todo ya listo uno para morir. Pero en ese trayecto de la sarcoidosis, ellos quieren saber cómo estoy yo de la cabeza, porque me quejaba de mucho dolor de cabeza, que me empezó de repente, porque a mí yo de dolor de cabeza nunca he padecido, y descubren que tengo un macroadenoma en el cerebro. Santo es un tumor Dios. tan grande. Lo que no nos explicábamos nosotros era, yo caminaba así de esta forma, porque ya no veía. Solo veía un poquito, y era porque dicen que ese tumor había atrofiado los nervios de la visión. Entonces, cuando andaba en eso, pero lo extraño era
Yo le dije al Señor, Señor, está bien, estoy perdiendo la vista y aún de día ando a tientas. Pero sucedía una cosa, que la Biblia, cuando la agarraba para predicar, yo leía perfectamente. Gloria a Dios. Sí, porque ni lentes ni nada funcionan para eso. Entonces yo le dije, el día que tú no me permitas leer tu palabra, ese día mejor que me muera, porque ya no tiene sentido la vida. Entonces, así me quedé con eso y siempre leía la palabra. Ese día mi hija me dice, mamá, apúrese, que mire, me cambiaron de puesto de trabajo y es el primer día, y me agarró la tarde y le digo, hija, no he podido dormir y casi no veo y estoy con unos grandes dolores que me habían quedado de la sarcoidosis, venía de la sarcoidosis. Y entonces me dijo, por favor, mamá, el carro no me quiso encender. Intenté 1, 2, 3, 4 veces, no encendió. Nada. Y le dije, no, hija, quizás no me conviene hacer. No, por favor, intente nuevamente. Cuando intenté, encendió el carro y nos fuimos. Apenitas iba. Habían en ese entonces pues arreglado la llanta del carro de la parte de atrás y ya les hice contar que se salió la llanta con todo y bufa y me fui descontrolado. Santo Dios. Y como era una bajada y una vueltilla por cojote, cuando yo quise frenar, me iba para el abismo casi. Dejaba de frenar. Y entonces cuando quería volver, se iba para, o sea que iba sin control. Era porque había perdido la llanta y allí iba el freno. Entonces cuando ya me iba a meter abajo de un furgón, dije yo, tengo 2 opciones, o morirme completa quizás, o medio de pedacear, o deshacerme, quizás me voy a incendiar abajo de ese furgón. Y me decidí y metí el freno con toda la fuerza y dio 4 vueltas. Santo Dios. Ese carro, y quedó en una cosa así y quedé así, viendo así colgada como gallina. Mi hija pues no dejaba de gritar, Aronet. Yo me acuerdo que nunca perdí yo el sentido, ¿verdad? Le dije yo, Aronet, cállate. Dale gracias a Dios, mejor que estamos vivas. Gloria a Dios. Y entonces había un muchacho allí, la sacó, y ella se acordó de la niña pequeña, porque llevaba a la niña pequeña, y lo peor que agarrada de los 2 asientos, porque no se dejaba por el cinturón, y la tocó y le tocó medio el pelo y la guiñó, y ahí la niña lloró. Mi hija, solamente porque quiso detenerme el volante, se quebró una falange, y la niña únicamente como que le habían hecho así con la uña. Eso fue todo. En mi caso sí quedé colgada y es una cicatriz que tengo acá y eran, pero como que me habían degollado. Entonces dijeron la gente, a ella no la saquen porque está muerta. No la toquen, que está muerta. Accidente. Y entonces cuando vine yo y fui así poco a poco tocando el cinturón de seguridad y lo pude zafar y caí hecha montón abajo. Entonces vino la gente y dijo, está viva. Bueno, y me sacaron. Me fui al hospital. Cuando llegué al hospital, pues me revisaron y todo, me cosieron. Y como los daños no habían sido para mis hijas muy graves, pues gracias a Dios no me metieron preso, porque usted si lleva a su familia y choca o le pasa algo, usted va preso por su familia. Santo Dios. No se libra. Sí. Sino que va preso, aunque ellos no lo demanden. Así son las leyes de tránsito. Entonces, hermano, estando en esa situación y yo casi sin ver, me quedaron los ojos como que eran 2 coágulos de sangre, quizás por la bolsa o quizás por un árbol, el cual, porque era grueso el árbol, lo boté. Sí. Entonces, me dijo la doctora, mire, me dijo, después de esto va a tener unas cataratas post-trauma, así es que la voy a operar de urgencia para ver, mire, no va a recobrar la vista, pero eso sí, la vamos a dejar ver unos días más. Cuando yo fui, me dijeron en el hospital que la nueva agenda venía dentro de 10 meses y que ya tenía como 2 años de fila, ¿verdad? Santo Dios. Y entonces, pero yo no sabía que mi esposo en ese entonces, en el trabajo que el Señor le había preparado, tenía un plus de seguro, ¿verdad? Con AXA. Y entonces fuimos y cuando me vieron, me operaron a los 2 días. Entonces, de emergencia la operaron. De urgencia. Sí. Me dijo el doctor, señora, no va a ver bien, pero eso sí, va a ver igual. Así es que le voy a destapar los ojos. Y me quitó las cosas.
porque fue en Gloria el a Dios, instante. sí. Y me dijo, ¿cuántos dedos tengo aquí? Uno, le dije yo, pero eso no es lo bueno, sino que yo veo hasta aquel rótulo que está al fondo, y yo pensé que esta pared, le dije, era blanca, y no, mire, es amarilla, y esta pensé que también era blanca, era rosada, o sea que hasta los colores se había perdido. Recuperé la vista, y después, además de que recuperé la vista, inmediatamente el neurocirujano dice, hay que operar inmediatamente, porque el tumor me había desarrollado la diabetes, y entonces por eso no me operaron, porque me podía morir de una infección en la cabeza. Entonces viene él y me manda a hacer todos los estudios para ver por dónde iba a entrar, si por la nariz, ¿verdad? O por el dedo. Y a la hora que me operan, pues, que me van a operar, y muestro los exámenes, el doctor cayó de rodillas, Aleluya. llamó a todo el staff que estaba ahí, auxiliares, como enfermeras, doctores y todo, y dijo, miren, esta mujer tenía este gran tumor y ha sido sana. Gloria a Dios. El doctor dando testimonio. Correcto. Entonces el accidente, hermano, me sirvió para que el tumor desapareciera y recobrara la vista al 20 por 20, hermano. O sea, Gloria a Dios, qué bendición. Cómo es Dios de lindo. Y bien dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Amén. Qué bueno. Estamos en tu programa Tu Respuesta. Está escuchando un testimonio de nuestra hermana Rebeca de Mancilla, cómo Dios el Señor la ha ido guardando en cada etapa de su vida. No te muevas, sigue con nosotros, regresamos en momento. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos. Gloria a Dios, estamos en tu programa Tu Respuesta, donde el Señor hoy te puede dar tu respuesta. ¿Sabes por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia, Jesucristo, especialista en lo imposible. Estamos escuchando el testimonio de nuestra hermana Rebeca, que está en el hospital, ¿verdad? Y una grave enfermedad. Y el doctor, hermana, el doctor llama a sus colegas. Sí, El doctor llama a su... Ya me imagino esa escena, ¿verdad? Que el doctor llama a la que hace limpieza, venga para acá, al paramédico, a los enfermeros, vengan al anestesiólogo, a todos. Y él da testimonio, qué bendición, cómo Dios... Mire, usted estaba sufriendo, porque es duro, pero en ese momento Dios usando su vida para dar testimonio. Cuéntenos otro testimonio, hermana. Estamos escuchando, estamos fuera de cámara y escuchamos otros testimonios que Dios más lindo y poderoso que tenemos, hermano. Siga, hermano. Sí, hermano. Pues como le digo, después de dar esa noticia, el doctor cae de rodillas y eleva sus manos al cielo. Gloria a Dios. Le dice, Padre, yo te voy a servir hasta que me muera, Padre, porque he visto tus maravillas. Gloria a Dios. Mire, ni le hizo el llamado a usted, él se entrega al Señor y bueno, y el hombre al ver ese milagro se compromete. Y Sí. qué bendición, porque hay muchos doctores incrédulos, hermano. Ah, sí. No, pero él no, incluso ahora, a todos, por todos sus pacientes que él recibe, él ora y les dice, porque hubo una mujer aquí que así venía como tú. Amén. Porque llegó el doctor de doctores, el Señor Jesucristo, Amén. que puede visitarte en tu casa, en tu hospital, donde quiera que tú nos estás oyendo o viendo, el Señor está cerca ahí para sanarte. Hermana Rebeca, cuéntenos. Sí, hermano. Así es de que de esa manera, hermano, me sucedieron muchas cosas. Hasta luego con sarcoidosis, que la vez pasada en un testimonio, pero hacía la carrera se los comentaba. Me da la sarcoidosis. Y esa sarcoidosis sí fue algo, hermano, terrible. Y a pesar que me habían sucedido todos esos sucesos, la sarcoidosis todavía estaba allí. Entonces, fue cuando me dijeron,
que no me podía dar gripe nunca porque ese día me iba a morir. Santo. Me dijeron que me alejara de las personas que viera así como sospechosa. Y así, hermano, yo me cuidé por 7 años a que no me diera gripe, y no me dio gripe. Bendito Dios. Y entonces, sí, bueno, con algunos medicamentos, algunas vitaminas, ahí estuvo, hasta que no me dio gripe, sino que me dio el COVID. Santo Dios. Y así fue como ingreso al hospital El Salvador. ¿Usted le dio COVID, hermana? Estuvo en el hospital Salvador, santo Dios. En el hospital El Salvador. Y fue allí, ¿verdad? Cuando ya entro casi muriendo, al máximo de la, ¿cómo se llama? Del oxígeno. Y es como en ese día en la noche me habla un hermano, ¿verdad? De Guatemala, y me dice: hermana Rebeca, usted no se preocupe, hay un vallado de ángeles en su casa, dice el Señor, y a su cabecera 2 ángeles. Entonces yo dije, bueno, ni modo, el Señor ya me viene a recoger y esos 2 ángeles son para que me lleven. Entonces yo, digo, bueno, Señor, perdóname todo. Me dormí, pero no, el doctor me despertó como a la media hora para evaluarme, me bajaron el oxígeno. Después volvió y la doctora le decía, pues vaya, obsérvela bien y bájele más, bájele. Y al final me quitaron el oxígeno. Santo Dios. Y yo ese mismo día que me habían ingresado, quizás como a las 11 de la noche, yo ya estaba completamente sana. Bendito Dios. Entonces me sanó el Señor, pero me dejaron 5 días más por el medicamento. Regreso a mi casa como que nada me había pasado. Quiero decirles que ya me dio COVID 3 veces, hermano. Señor mío. Pero ya no volví a regresar al hospital, sino que ya me lo pudieron controlar en casa. Y si de una gripe me iba a morir, imagínense del COVID, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero decir en este momento que por eso es que este programa así se llama, Tu Respuesta. Amén. Porque tu respuesta no está en el médico, tu respuesta viene de Dios. Amén. Y Dios es el que tiene la última palabra. Porque el médico ve por encima y todo, pero el que nos hizo es nuestro Dios. De modo que nosotros, yo he sufrido accidentes, cáncer, he sufrido tantas cosas, hermanos. Si yo pudiera contarles, hasta que una vez hubo uno que me distribuía incluso la tela. Entonces él me dijo, mire, para la temporada de la madre le vamos a dar 200,000 de producto. Entonces usted lo va a poder pagar poco a poco. Pero yo no usé eso, sino que nada más 100,000. Y entonces fui pagando, pero el hombre, yo no sé en qué cuestión cayó. Y de repente yo ya no le debía. Y cuando él llegaron con una nota donde decía que yo había estafado a ese hombre por 200,000, y como yo le había dado un cheque en blanco, que así acostumbraban antes, por eso uno nunca hay que firmar un cheque en blanco, y me dijo que lo hiciera sin fecha y que no le pusiera la cantidad, porque si no usaba los 200,000, pues que fuera por 50,000 o por lo que sea. Y como yo no usé los 200,000, pero él sí me hizo por eso. Entonces él me demandó, y yo recuerdo cuando yo llegaba allá, ¿verdad?, a la fiscalía, y me decían, ¿usted es acusada o es el acusador? Dice acusada. Inmediatamente me custodiaban y me metían donde estaban todos los criminales y todos que estaban esperando juicio. Era bien duro. El hombre ese que me pusieron, bien me acuerdo que era uno de apellido francés, era como el abogado. Y entonces ese abogado se me quedaba viendo con la sonrisa más sarcástica del mundo, y solo a él, por haber defendido el caso, quería cobrarme 40,000. Y entonces cuando vamos en todo eso, bendito sea Dios,
En ese entonces teníamos un contador, el cual mi esposo me dijo, no lo tengamos de planta, así llevémoslo, ¿para qué vas a gastar ese dinero? Y yo decía, no, pero yo quiero llevar todas las cosas ordenadas. No, me decía, ahorrémonos ese dinero, pero algo se me metió que no. Lo que pasa es que ya el Señor, Él con anticipación arregla las cosas. Él no es que del momento dice, me lo voy a sacar así. No, sí. Él ya tiene preparado. Él solo está esperando que nosotros le clamemos para Él darnos la respuesta. Amén. Entonces, en esa vez que fui a ese juicio, ya ese contador ya no lo tenía yo, se había ido para otra empresa, pero le conté lo que me había pasado y él me dijo, y fue a buscar en medio de los libros como tenía toda la cosa y los pudo presentar. Gloria. Al final quiero decirles que no porque yo lo quise, sino que porque se lo quiso hacer a otra persona. La persona que me quiso a mí meter preso por una mentira, él quedó preso. Santo Dios. Y yo quedé libre y me dijeron que lo podía demandar por el doble por los daños que me había hecho. Pero no era esa. Por difamación. Sí, no era esa la razón real. No, y todas las pérdidas que había tenido por no estar en la empresa. Entonces, pero el Señor me libró y me acuerdo cuando cambió la actitud de ese abogado y solo me dijo, Señor, perdóneme, no me guarde rencor. Gloria yo solo hago mi trabajo. No, le dije, no se puede. Sí. No ha sido fácil su vida, hermana, enferma, dificultades, bueno, el quehacer de la vida, la familia, los hijos, la obra del Señor, enfermedades, problemas judiciales, pero como dice el Señor, de todas esas te voy a librar, dice el Señor, amén. Sí. El justo por la fe vivirá. Amén. El Señor dijo, aflicciones van a haber aflicciones. Sí. Ay, uno se aflige, bien, aflicciones van a haber. Pero de todas ellas, escuche, pero de todas ellas, el Señor nos va a librar y nos va a sacar. Y estamos escuchando el testimonio de mi hermana Rebeca y vemos que la palabra se cumple. O sea que de todas las ha librado el Señor, de toda amenaza para estancarla, para que ustedes no hagan la obra de Dios, ¿verdad? Para ser hijos resentidos y decir Dios no existe, pero de todas ellas. O sea que usted le puede decir a la mujer salvadoreña que Dios es fiel. Amén. Yo puedo decirle a la mujer salvadoreña, a ti que me estás viendo, tú que tienes hijos enfermos, tú que tienes los problemas económicos como cualquiera los tiene, tú que estás siendo acusada, que estás siendo quizás acosada, que estás siendo humillada, que tú sientes que no hay esperanza para ti. Yo quiero decirte que la mejor esperanza y la mejor solución está en el Señor. Confía en Él ciegamente. No temas, que Él te va a librar. Me encanta tanto ese salmo, con el cual yo misma me identifico, donde dice, este pobre clamó a Jehová, y Él escuchó, y lo libró de todas sus angustias. Yo no diré que quizás no tendré algo otras angustias, pero lo que sí estoy segura, 100%, es que el Señor está conmigo y Él me sacará de cualquier angustia o situación que me encuentre. Confíe en el Señor, porque Dios y Jesús es tu respuesta. Amén. Actualmente, hermana Rebeca, ¿qué hacen en la obra del Señor usted y su familia? Bueno, en el caso de la familia, puedo decirle, me dedico siempre a la predicación, ahí en nuestra congregación, en Hilo Vasco. También estamos viendo si servimos al Señor por medio de una ONG. Asimismo, también nos dedicamos nosotros a andar pues predicando nuestros testimonios a las iglesias, lo cual nos soliciten, ¿verdad? Que compartamos nuestro testimonio. Me toca orientar a mi hija, la diputada, en el área espiritual. Amén. Soy su asesor espiritual. Su cobertura de parte de Dios. Así es. Entonces, el asesor espiritual no existe en la tierra, pero sí en el cielo. Amén. Así es de que el asesor espiritual sí gana dinero y lo gana del cielo. Gloria a Dios. Paga bien a los que le sirven y entonces Dios es fiel. Entonces, de eso me encargo, hermano, de poder asesorar a mi hija de la mejor manera posible, de cómo llevar el ministerio, más que todo, de el servicio al prójimo, el amor al prójimo, de cómo servir con equidad, con justicia, con rectitud.
Amén. Y ese es mi trabajo, hermano, hasta el día de hoy. Y en mi casa también. Yo no tengo empleados ni nada, que sí podría tenerlos, porque Dios nos ha bendecido, pero me gusta más que en cualquier momento puedo buscar la intimidad de mi Amén. Señor. Servirle al Señor. Yo pensé que me iba a decir, sigo con la empresa, pero no, está en un mejor lugar. Estoy en un mejor sirviéndole lugar, al Señor. sirviéndole al Reino. Amén. Gloria a Dios. Me contaba que hoy es capellana también de los chaplain. Están proyecciones de servir en las escuelas, en las cárceles, en los hospitales. Así es, hermano. Dios nos dio la oportunidad hace poco de podernos graduarnos de capellán. Muy pronto se graduará mi hija, Anunet, también de capellán, porque de esa manera podemos nosotros servir más que todo en esas instituciones como ser escuelas, la policía, el ejército, los hospitales, las cárceles, llevando el alivio de la palabra viva de Dios, ¿verdad? Esa que transforma, esa que ejerce milagros a todas esas partes donde quizás tenemos acceso a algunos, pero quizás no tenemos una preparación adecuada de cómo llegarle según la edad o según la necesidad a las personas. La vivencia que he tenido y la experiencia que he tenido en mi vida con enfermedades, con problemas y con todo eso, aún en mi matrimonio, como madre de familia con mis hijos, me sirve para llevarle alguna respuesta, alguna ayuda, algún consejo a aquel que me lo solicite. Gloria a Dios. Veo en su testimonio, hermana, que desde que ustedes se van para otro lugar a servir al Señor, pues parte del enemigo pues ha querido frenar, y a veces las limitancias también nos quieren frenar, y puedo ver en su testimonio que esa perseverancia, ese esfuerzo Dios lo ha premiado. Qué bendición, hermana, cómo Dios se manifiesta. Por eso, hermana, lo que la hermana nos decía, que nos motivaba a servir en la obra del Señor. Y como dice el libro de Romanos, nuestro trabajo no es en vano, amén. En la obra del Señor va a haber recompensa en los cielos, pero Dios también ha sido fiel acá en la tierra, proveyéndonos la salud, los milagros, la bendición de los hijos. Dios ha sido bueno. Muchas personas nos llaman, nos escriben al canal poniendo sus peticiones. Le invito a usted, hermano, que ponga sus peticiones. Sabemos varios movimientos de oración orando por su petición. Y oiga, el Señor está dando respuesta. El Señor está dando respuesta. Y así también hay muchos hermanos que llaman y nos dan testimonio. Vamos a escuchar algunas peticiones que han llegado al canal El Camino TV. Bendiciones a todos en el estudio y a nuestros amigos y hermanos televidentes. Daré lectura a las peticiones. Por sanidad en bebé Katia, por consolidación de deuda para familia Fernández, por una visión de trabajo para familia Pleités, por sanidad en hermana Ana, por bebé para hermana Yanira y su esposo, por fortaleza y consuelo para Raquelita y Gabriel, por sabiduría para Joel y Eliseo, por libertad de cárcel y también por rompimiento de cadenas espirituales para joven Alex, por provisión económica para Stephanie y por una visión de negocio para su vida. Estas fueron las peticiones. Bendiciones. Gloria a Dios. Tal vez usted no se pudo conectar o mandar su mensajito por falta de saldo, internet, pero le quiero dar un consejo. Usted se puede conectar con nosotros hoy, ahorita con el Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana pastora Rebeca que lleve en oración un momento estas peticiones para que sea el Señor pues quien nos escuche y responda a cada uno conforme a la necesidad. Rebeca, orámonos un minuto. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, oh Dios, a darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das de vivir, porque de esa manera nos das la oportunidad de podernos reconciliar por medio de tu Hijo amado Jesús. Mi amado Jesús, en esta hora límpianos con tu sangre poderosa de todo pecado y de toda maldad, porque sí reconocemos que pecamos. Señor. Si no es de hecho, es de palabra, y si no, de pensamiento. Pero sí hemos pecado. Límpianos. Y en esta hora, sintiéndonos reconciliados, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te clamo por la sanidad, Señor,
de todos los enfermos, de los hermanos que han escrito por sanidad, sí, Señor, por esa consolidación de deudas, sí, papá, por ese bebé, Señor, en ese vientre en esta hora, en el nombre de Jesús. sí, Jesús. Le ordenamos que se alinee a las llagas de Gracias. Jesucristo y que pueda ser sano en esta Sí, hora. También clamamos Gracias. por aquellos, Señor, que te están pidiendo por vivienda, dirección para un negocio, Señor, liberación de cárcel, Padre, liberación, Padre, de opresión, del pecado, de drogas, liberación de alcoholismo, Señor, liberación, Padre, a tu pueblo ahora, sea cual sea tu necesidad, aunque no haya sido mencionado en esta hora, en esta oración. Tu Padre, que ya conoces en lo secreto a tus hijos lo que necesitan, tú vas a contestar, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, con acción de gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, Señor, creemos que tú das respuesta a tu pueblo, El Salvador, a la familia, Señor. Tú vas y ayudas, Señor, y bendices, perdona, restaura. Y como dice tu palabra, Señor, nuestro trabajo no es en vano en la obra. Hemos escuchado un testimonio, Señor, que mi hermana ha servido en medio de cualquier adversidad, ha servido. Pon, Señor, el querer como el hacer en nuestras iglesias, en nuestra congregación, en los hermanos, que podamos servirte a pesar de tanto problema, Señor. Tu promesa es fiel, que dice la palabra que nos vamos a afligir, pero de todas ellas tú nos vas a ayudar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, hermana Rebeca, por acompañarnos en el programa Tu Respuesta. Que el Señor bendiga su vida, la familia, y sigan adelante sirviendo en la obra del Señor. Ya para despedirnos, quiero que le mande una palabra a las mujeres. Hay muchas mujeres que están sirviendo, pero hay algunas que se han estancado por las enfermedades, por los problemas y quehaceres del día a día, pero se han estancado en lo más importante, que es servirle al Señor. ¿Se me puede mandar una palabra? Sí. Quiero decirte en esta hora, si tú estás enferma, sirve. Si tú tienes problemas, sirve. Estás triste, sirve. Estás amargado, sirve. Tienes dolor en tu corazón, sigue sirviendo. Porque ese es el secreto, que dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos se hace fuerza, pero solo los valientes lo arrebatan. Y valiente quiere decir que no te vas a echar a llorar y quedarte ahí, sino que con las lágrimas aún en tus ojos, seguirás luchando. Y cuando tú venzas, esas lágrimas se van a secar y se tornarán en risa. Así es que ese es el secreto para alcanzar cualquier bendición, sea tu posición que sea, y aunque estés como estaba yo, aunque sea allí que ya no podía más, me iba casi arrastrando hasta llegar a la iglesia a predicar la palabra. Y el Señor me escuchó, porque vio que realmente era genuino el amor que tenía por Él. No debes ir a la iglesia ni servir por interés, sírvele porque le amas y porque Él te ama a ti también. Gloria al Señor. Gracias, pastora, bendiciones, y que el Señor le sigue usando, pues allá en Hilo Vasco, en San Salvador, donde quiera que ustedes vayan con su familia, el Señor siga bendiciendo. Queremos darte las gracias porque nos has acompañado en este programa, y queremos decirte que el Señor quiere bendecirte y darte una respuesta hoy. Cree en el Señor, para Él no hay nada imposible. Jesucristo es especialista en lo imposible. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y nos vemos hasta la próxima. Él te bendiga. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos.